Vamos a ponernos en presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, Corazón, danos fe recta, de recta, esperanza cierta, caridad vida perfecta, perfecta, sentido y sentido conocimiento, Señor, de para capacidad, que para cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros en esta noche. Con, con tu espíritu. Muy bien, pues estamos hablando sobre el resucitado en nuestra vida, ¿no? O en mi vida diaria, en este caso, en esta perspectiva concreta. Y tendremos que decir algo específico que una de las maneras en cómo el resucitado está con nosotros es a través del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, va a ser el mismo Cristo quien está con nosotros y el Espíritu es quien nos debe de llevar a reconocerlo. Recuerdan que ayer estábamos, nos poníamos como ejercicio de decir que ver en en nuestra cotidianeidad a Dios o a Cristo, ¿no? O a Jesús, que nos acompaña en todo nuestro día. Y esta jaculatoria, ¿no? Que teníamos, decir es el Señor, ¿no? De reconocerlo, reconocerlo, reconocerlo. Pero hay algo bien importante aquí, y esto es que a Cristo no se le puede reconocer como tal si no es gracias al Espíritu Santo. Entonces también una de las maneras en cómo vamos a encontrar o a ver al resucitado en nuestra vida tiene que ser por mediación del Espíritu. Entonces, por eso, del dato cristológico pasamos al dato neumatológico, o de la reflexión cristológica pasamos a la reflexión neumatológica, ¿no? Que en este caso tendremos que decir, son dos personas de la Trinidad distintas, pero que, acuérdense, bueno, y con el Padre, evidentemente, conforman un único Dios, ¿no? Ese es nuestro dogma trinitario, un solo Dios, tres personas. Entonces, a partir de aquí, vamos abordando esto. La vida como proyecto biográfico y la dinámica de la conversión va a ser como nuestro subtema que aquí vamos a ir abordando. Ustedes tienen la base de esta presentación que ahora voy a compartir con ustedes. La lectura es un poquito extensa, entonces irme con la lectura así como normalmente lo hago, pues va a resultar un poquito complicado y con mucho tiempo. Entonces voy comentando las diapositivas que vuelvo a insistir están en función de la guía que ustedes tienen, ¿no? Que es el capítulo. Entonces, para no alargarnos demasiado, porque sí son varias páginas las que les compartí, entonces lo voy a ir comentando desde las diapositivas. ¿Sale? Pero todo lo dicho aquí o puesto en las diapositivas lo tienen ustedes en la guía que les envié. Además de que en esta ocasión les voy a compartir también las presentaciones, ¿no? Para que ustedes también lo puedan tener ahí sin ningún problema. Entonces, partiendo de esto, primero habría como que decir la cartografía de la existencia y tendremos como dos elementos los cuales relacionar. La fase uno es el diagnóstico de la vida, ¿no? Ese sería nuestro primer tema, de lo biográfico a lo personal. Es decir, ¿en qué situación concreta de nuestra existencia estamos? Eso va a ser fundamental que lo veamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de cómo yo me identifique, de cómo yo me vea en mi vida, en mi dato biográfico, en mi persona, de ahí puedo ver también qué es lo que le puedo decir al Señor Jesús que me hace falta. Porque acuérdense que ayer decíamos, ¿no? Que la pregunta directa del Señor Jesús es, ¿ya pescaron? ¿No? Y que decimos, no se trata simplemente de peces, ¿verdad? O de la acción literal de pescar, sino decíamos, si la pesca es la manera en cómo ellos viven, entonces la pregunta es más fuerte
y más profunda, ¿no? Dicho en otras palabras, decíamos el día de ayer, tienen lo necesario para vivir. ¿Qué les hace falta para vivir? Entonces no nos movemos de esa dinámica, ¿sale? Solo que ahora visto desde esta dinámica también neumatológica. Entonces tendremos que hacer diagnóstico de cómo estamos ahora. Cuando digo diagnóstico, no hay que tener bueno, hay que tener en cuenta que no me estoy refiriendo simplemente a lo negativo, porque hay veces que la idea de diagnóstico resulta ser para ver qué tanto me falta o qué tanto estoy mal, ¿no? A veces como que la idea de diagnóstico tiende a esto. No, el diagnóstico es cómo estoy en lo positivo y cómo estoy en lo que necesito cambiar, en ambas perspectivas. Y en la segunda fase sería la dinámica del cambio, porque si nosotros reconocemos cómo estamos y vemos que algo ha cambiado, que algo necesitamos cambiar, sería sumamente ilógico no cambiarlo, ¿no? Si nosotros vemos, no sé, que la silla en la que me siento ya está rota, pues sería absurdo que yo me siga sentando en esa silla, porque sé que se puede romper, que me puedo caer, que me puedo lastimar, etcétera, ¿no? Entonces necesito qué hacer, cambiar la silla. Entonces por eso viene la dinámica del cambio, sería el segundo tema, y fíjense, de la decisión a la transformación. Porque aunque hagamos el mejor diagnóstico de vida, si no tomamos la decisión de hacer tal o cual cosa, no llegamos a la transformación, no se llega hacia allá. ¿No? Que a veces esto en las parroquias o incluso en la Iglesia Universal se critica mucho esto, que hay veces que las parroquias hacen diagnósticos de su realidad pastoral bien interesantes, bien profundos y bien serios, pero que a la hora de ponerlos en práctica ya como que ya cuesta un poquito de trabajo, por la razón que sea, ¿no? Expresiones ahí que se van generando. Pero hay un punto importante para pasar de la fase uno a la fase 2 y esa es la acción del Espíritu Santo. Por eso, si se fijan, ahí tenemos como en estas dos fases que el puente y se genera quién es este puente, el Espíritu. Y que incluso este puente, bueno, que se nos presenta como puente, toca las dos realidades, tanto el diagnóstico como la dinámica del cambio. ¿No? Toca estas dos realidades. ¿Por qué? Porque conoce nuestra vida diaria, pero al mismo tiempo el Espíritu nos impulsa al cambio, nos inspira a la transformación. De hecho, es lo que acontece con el mismo resucitado, ¿no? Decíamos nosotros, según la carta a los Romanos, Dios resucita a Jesucristo con el Espíritu de vida. Y ese espíritu de vida, ¿quién es? Evidentemente el Espíritu Santo. Luego entonces es el Espíritu quien está en la vida de cada uno de nosotros y quien nos lleva al cambio. Y ese cambio en función de quién está, de Jesucristo. Por eso les digo, pasamos al dato neumatológico, pero desde el dato cristológico o desde la reflexión cristológica y como puente nos lleva a la expresión neumatológica, Espíritu Santo, como puente nos lleva a la mejor configuración con Cristo. Por eso les digo, no nos desprendemos de lo de que estábamos revisando ayer, solo que ahora vemos este paso que se va generando, ¿no? Entonces, una de las maneras en cómo tendremos que encontrar al Jesús resucitado en nuestras vidas, pues es dándole espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros y nos lleve a reconocer a este Jesús resucitado en nuestras vidas. Si no, nos va a pasar como leíamos ayer en el Evangelio de San Juan, que sus discípulos no lo reconocían. O el famoso relato de los discípulos de Maús, que quizás sea mucho más conocido, ¿no? Platican con él, casi que están cenando con él y como que quién sabe quién es este fulano, ¿no? Hasta que hace la fracción del pan es donde lo reconocen, se les abre los ojos y bueno, tendremos que entender ahí también la misma acción del Espíritu. Entonces, estos dos momentos. De aquí, la condición gerundiva, estar
frente a existir. ¿Cuáles van a ser de este verbo, el estar o el existir? Hay dos diferencias. Estar es una condición inerte. Estar ahí como las cosas o los seres vivos pasivos, un estado fijo o predeterminado, ¿no? Es decir, yo ahora justo aquí tengo una pluma, un bolígrafo y un lápiz, ¿no? Pero estos están aquí en mi escritorio y están, ¿no? Para que estos tengan una funcionalidad o tengan sentido, que es lo que yo necesito, pues tomar incluso un papelito, ¿no? Y comenzar a escribir. Si no hago yo esto, estos dos objetos están en mi escritorio, pero nada más, no están de manera inerte. Entonces, la reflexión va siendo también aquí, ¿cuántas veces en nuestra vida solo hemos estado de manera inerte, no casi, o de manera pasiva, ¿no? Y fíjense que a veces es como muy contradictorio en el hecho de decir, es que Dios así lo quiere, que esté pasando por esta situación de dificultad. Híjole, hay que poner un alto ahí, ¿no? Y decir, no, no, Dios no quiere una situación difícil para nosotros. ¿Nos acompaña en las situaciones difíciles? Sí, eso sí, pero no es que nos vaya poniendo situaciones difíciles, pero sí nos acompaña en ellas. Entonces, la idea es no estar, sino existir. ¿Qué va a ser el existir? Ya no una condición inerte como el estar, sino una condición dinámica, movilidad, moverse. La peculiaridad humana de estar siendo, ¿no? Porque no es el simplemente soy, porque en el soy ya llegamos a este presente donde no siempre apertura al futuro. Por eso la condición gerundiva, del gerundio, siendo, andando, trabajando, ¿no? Ahí en esta especificidad. Entonces, la humana de estar siendo. Yo soy, claro que soy, porque soy en este presente, pero al mismo tiempo no solo estoy, sino estoy siendo. Es decir, se trata de una forma de irlo abordando de manera permanente o estable. ¿Sale? Y entonces en este caso tendríamos que decir, claro, yo soy ahora Iván y tengo estas características, estas condiciones, etcétera, por supuesto, pero al mismo tiempo en lo que yo soy ahora estoy siendo, porque yo no me he terminado de desarrollar completamente en lo afectivo, en lo emocional, en lo académico, en lo familiar, en lo laboral, en todas dimensiones, no nos hemos terminado de desarrollar por completo. Y ojo, porque esto no significa que no estemos haciendo bien las cosas o que las estemos haciendo de manera incompleta. El ser humano, mientras esté vivo, estará en esta expresión del estar siendo. Siempre vamos a estar siendo o estamos llamados a estar siendo. Es decir, en este siempre proceso continuo, ¿no? ¿En qué momento va a acabar nuestra conversión? En el momento en el que nuestro cuerpo biológico deje de funcionar. Pero aún así, fíjense, creemos en la famosa otra vida e incluso en la otra vida estaremos siendo en Dios. Porque allá tampoco podríamos expresarlo con esta forma estática, ¿no? Ya, pues ya entonces ya es Dios y ya se acabó. No, vamos a estar siendo, porque hablamos de una vida, ya lo dijimos con la resurrección de Jesús, una vida hacia adelante, una vida que cambia, ¿no? Y una vida hacia adelante implica no nada más en el momento de resucitar, sino una vida hacia adelante siempre de manera constante. Entonces ahí está. Implica ir viendo, dándole forma concreta a la vida y narrar una biografía personal. Evidentemente hoy no podemos narrar lo que nos va a pasar mañana. En todo caso podemos decir, ay, pues voy a ir a la escuela, a las 9 a la universidad, regreso como, para después irme a la otra universidad a dar clases, ¿no? Pero yo no puedo narrar lo que va a pasar mañana.
En todo caso, puedo decir, pues estos son los planes, ¿no? Pero hasta que yo llegue a casa, puedo platicarle entonces a mi esposa, pues pasó esto, y ya le narro lo que aconteció, pero porque estoy siendo, ¿no? Estoy siendo. Entonces, por eso implica ir viviendo, darle forma concreta a la vida, narrar, contar. El ser humano no solamente está ahí, sino que hace su biografía. Experimentar la vida exige contarla. Esto los filósofos, fíjense, ahora que estoy haciendo esta maestría en filosofía, he estado leyendo sobre la narrativa. Dicen los filósofos que es algo muy interesante, sobre todo en la perspectiva contemporánea de la lectura, porque, bueno, y además tienen otros estudios y demás que los va avalando, porque parece ser que ahora es muy difícil que alguien lea. Sobre todo hablando de artículos científicos, independientemente el que sea. ¿No? Cuando digo científicos me refiero de una ciencia específica. Medicina, sociología, biología, a eso me refiero, ¿no? Que a veces cuesta mucho trabajo eso, pero donde sí se lee son las narraciones o las novelas, ¿no? Lo narrado tiene como una especie de llamativo en esta época. Y entonces así nuestra historia también tiene que ser narrada, narrada. ¿No? Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos siempre? Platicar y narrar lo que nos aconteció. ¿A poco no? Cuando echamos chismecito, ¿qué es lo que hacemos? Narramos lo que nos pasó, narramos lo que vivimos y siempre estamos narrando, contando. Pero es una manera de estar siendo. Aquí entonces también vamos a poder tener la paradoja biográfica, el don y el imperativo. La vida como don, no he decidido yo existir. Dios me ha dado la existencia, pero hay una experiencia originaria de otros de bendición y de gratitud. Visto así, podemos decirlo, ¿a quién de nosotros nos preguntaron si queríamos existir? Pues no, ¿verdad? Yo no lo decidí. Pues allá mis papás que me quisieron tener, pero yo qué culpa, ¿verdad? Yo no les dije. Pero ahí encuentro esta experiencia originaria de otros de bendición y de gratuidad. ¿Por qué? Porque yo como hijo soy un fruto del amor entre mi padre y mi madre, ¿no? Y entonces ahí en ellos puedo yo ver la bendición, la gratitud, hablando de esta existencia. ¿No? Y procedemos de otros y somos llamados a la comunión. Procedo de mis padres y estoy llamado a la comunión con ellos y ahora particularmente también con mi esposa, ¿no? Y cada uno de ustedes evidentemente también, con los están casados con su esposo, su esposa y también quienes así lo tengan, ¿verdad? Con sus hijos, con sus nietos. ¿No? Entonces, es siempre una llamada a la vida como don. Y la libertad, siempre tenemos ahí la libertad, el punto donde el acontecer personal conjuga la historia y la ética para poder modelar el propio ser. ¿Por qué? Porque está la vida como don, pero también está el imperativo de hacerse. Es como si dijéramos, ¿verdad? Este, si yo les invito un café, ¿no? Ahí está, yo expreso el café como don, pero ustedes deberían tener el imperativo de tomárselo, porque si yo se los compro y ustedes no se lo toman, pues qué sentido tiene haberlo comprado o habérselos dado simplemente. Entonces, en este caso es el imperativo, el mandato de hacerse, en este caso de tomárselo, ¿no? Siguiendo el ejemplo del café. Pues la existencia conlleva una obligación ética de realización según principios de verdad. Dicho en otra manera, si nuestra vida se presenta como don, ¿cuál es nuestra tarea? Es llevar una vida desde la perspectiva cristiana o ética, por ocupar la palabra que aquí está. Pero la ética, nosotros, ¿quién nos la dicta? Nuestro ser cristiano, ¿no? Entonces también ahí nos podemos encontrar con Jesús en cuanto somos éticos según nuestra fe cristiana.
Evidentemente, si no asumimos ninguno de los valores del reino de Dios, o peor tantito, rechazamos y vamos contra los valores del reino de Dios, pues en ninguna manera podemos encontrarnos con Jesús, de ningún modo. ¿No? ¿Cuál es una de las maneras de encontrarnos con Jesús entonces? Asumir su compromiso ético. La existencia conlleva una obligación ética de realización según principios entonces de verdad y de bondad. Dicho en palabras de Ortega y Gasset, un filósofo, la vida me es dada, pero no me es dada hecha. ¿O quién de nosotros, tal cual ahora estamos, así nacimos? Pues no, ¿verdad? Ni de tamaño, vaya. No, no, sino que hemos ido creciendo, hemos ido modificándonos. Entonces, la vida me ha sido dada por Dios a través de mis padres, pero no me fue dada hecha por completo. Yo me fui, bueno, y con ayuda de mis padres, evidentemente, fui formando mi vida, ¿no? Y entonces es así como se va haciendo es esto que se me da, pero no se me da hecho, que yo tengo que buscar cómo realizarlo. ¿Y quién va a ser mi guía? Jesucristo. Todo lo que me lleve a encontrarme con Jesucristo hace bien a mi vida. O viceversa. Todo lo que me hace bien en mi vida me lleva a Cristo, y todo lo que me lleva a Cristo me hace bien a mi vida, le hace bien a mi vida. Y ahí nuevamente encontramos nuestra realización personal. Si se fijan, yo insisto mucho en esto, en lo de la realización personal, porque ese es el centro, es nuestra felicidad, es nuestra vida, ¿no? Ahí esta es nuestra vida. ¿Por qué no ser felices en nuestra vida? ¿Y cómo podemos irlo siendo? En el encuentro con Jesús, quien me va diciendo, me va orientando en el Espíritu Santo, cómo puedo hacer mi vida de una manera plena, ¿no? Me parece que ahí también está un punto bien importante de todo esto. La estructura de la revelación cristiana, aquí nuevamente el don, que es lo objetivo, y la vivencia, que es lo subjetivo, y viene como en el centro el encuentro personal. El don, lo objetivo, representa lo inabarcable, es la realidad del Dios vivo y verdadero que me trasciende y exige ser acogido con gratitud, sin manipulación. Porque Dios es el objeto, bueno, y objeto está aquí con mayúscula, no el objeto, ¿no? Sino así se dice en teología, el objeto de la revelación, lo objetivo de, es decir, lo que no depende de nada ni de nadie. Por el otro lado está lo subjetivo, es decir, ahí sí, lo que depende de mí. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es lo objetivo? Según dicen los que saben de café, que tantos gramos de agua, digo, perdón, que tantos gramos de café se hacen con tantos mililitros de agua. Eso es lo objetivo. ¿Por qué? Porque hay una expresión de decir tantos gramos de café con tantos mililitros de agua hacen el buen café. Eso es lo objetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Que alguien de ustedes me puede decir, no, es que este café está súper cargadísimo. Y yo puedo decir, pues es que apenas si está pintado. ¿Me explico? Eso ya es lo subjetivo. Ya es lo subjetivo. Lo objetivo que es que entonces se hizo un café de 20 gramos de café con 100 mililitros de agua. Te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Con 100 mililitros de agua. Y entonces ahí eso es lo objetivo. ¿Por qué? Porque no depende ni de Chava ni de mí que sea más agua, más gramos de café, menos gramos de café. Lo que sí depende es que si Chava toma el café ligerito, puede decir, híjole, está muy cargado. Si yo lo tomo como chapupote, voy a decir, híjole, esto está apenas pintado. Pero eso es lo subjetivo. ¿No? Entonces, de aquí también tendremos que entender lo objetivo es Dios y lo subjetivo es el cómo yo experimento a Dios. Por eso hablamos en el centro del encuentro interpersonal. La existencia cristiana, el misterio objetivo de Dios, modela y enriquece al humano solo cuando éste lo acoge en una vivencia personal única, ¿no?
En este caso, si yo no tengo encuentros personales con el Señor Jesús, no me puede configurar en Él y con Él el Señor Jesús. En toda relación interpersonal, la otra persona me modifica a mí y yo modifico a la otra persona. No porque diga, ay, quiero que cambies esto, si no, no voy a ser tu amigo. No, 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 sino en el trato diario hay algo que nos va modificando uno al otro, para bien o para mal, ¿no? De ahí el famoso dicho que el que con lobo se junta, a aullar aprende, ¿no? En esta expresión. Entonces, justamente, si yo me relaciono con Cristo, ¿en qué me voy a ir convirtiendo? Pues en un buen y auténtico cristiano. Si no me relaciono con Cristo, seré cualquier cosa menos un cristiano. Entonces, por aquí, nuevamente recordando el encuentro con el resucitado en mi vida, trayendo a colación las expresiones que veíamos el día de ayer. El dinamismo del Espíritu Santo. El cristiano de mañana será un místico, alguien que ha experimentado algo o ya no será, dice Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo XX, ¿no? Fíjense lo interesante, ¿no? Porque el que no sea místico, y por místico aquí no se entienda que lo arrebata el espíritu y que vuela por los cielos y cosas por el estilo, no. Aquí el místico es aquel que logra descubrir a Dios en su misterio. Dicho en otras palabras, como quizá más coloquiales, ¿no? Aquel que no ora no puede experimentar a Dios. Y si no ha experimentado a Dios, ya no será cristiano, ¿no? Ahí está. Entonces, el Espíritu Santo universaliza e interioriza. ¿Por qué? Porque entra en cada persona siendo vitalmente presente el misterio de Jesús. Entonces, lo universaliza, ¿por qué? Porque es para todos, pero al mismo tiempo lo interioriza en cada una de las personas. ¿No? Provoca personalización porque despierta una concreción mística. La fe no sobrevive por mera inercia cultural. Esto ya se los he dicho en varios momentos también. Ahora aquí en al menos Zoom marca que hay 32 personas. Pues de estas 32 personas que estamos aquí, al menos las que marca Zoom, hay 32 formas de concebir a Dios. Eso no significa que tengamos 32 tipos de Dios. No, pero hay 32 experiencias de Dios. Y esto nos debe de llevar a entender que entonces la fe también es personalización en el cómo yo me desarrollo con Dios, ¿no? Y cómo Dios se relaciona a su vez conmigo. Porque como yo soy muy distinto a Cuquita, a David, a Marce, a Ale, a Vicky, pues Dios se tiene que relacionar conmigo de una manera única. ¿Sale? Y esto yo siempre les he dicho, esto es bien interesante y bien padre porque significa que tenemos un Dios sumamente personal, que puede relacionarse con cada uno de nosotros de una manera distinta, ¿no? Pero todo esto a partir de que nace del encuentro. Garantiza objetividad porque evita el sectarismo al vincular la experiencia íntima con la verdad histórica del Jesús real y su iglesia, ¿no? También en este sentido, vincula mi experiencia con cada una de sus experiencias para que en este conjunto de experiencias formemos la iglesia de Jesucristo. Porque, ojo, tenemos nosotros un montón de experiencias o cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta, pero ¿de quién tenemos esa experiencia? De Jesucristo. Por tanto, algo en común hemos de tener, dicho de esta manera. Y eso es lo que nos lleva a todos a reconocer, claro, ahí está Cristo. Y aunque yo tengo una experiencia muy, muy personal, cada uno de ustedes también puede ser lo mismo, ¿no? Lulú, yo tengo una experiencia muy, bueno, y ahora nos platicaba con las hermanas Clarisas, ¿no? Yo tengo una experiencia muy, muy particular de esto. Ok, pero Lupita también va a poder decir, yo también, ¿no? Noelia también. Y así podemos, irnos con todo esto, pero al final, puesto que estamos tratando con la misma persona, Jesucristo, vamos a decir, claro, fíjate, Lulu, yo también más o menos puedo decirte que es por aquí. Sí, Lupita, me parece que también coincido con esto, contigo por esto.
¿Me explico? Porque a final de cuentas es la misma persona con la que nos relacionamos o con la misma Trinidad con la que nos relacionamos, ¿no? Y evidentemente ahí es en donde vamos a encontrar esto. Un camino inédito para cada existencia. El Espíritu Santo no sustituye lo que cada persona debe vivir, sino que abre a cada uno su propia experiencia insustituible. El misterio de Cristo, que pues esto ya también lo he dicho, ¿no? Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Ahí de León Felipe, ¿no? Un escritor. Y que fíjense, un camino virgen, Dios, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros transita un camino distinto. Por eso fíjense ahí en lo que hace como un círculo mayor del círculo pequeño, si se fijan, cada una de las líneas o semilíneas o trazos va siendo distinto. ¿Se fijan? En este sentido, ¿no? Entonces, esta es una forma, esta es otra forma, esta es otra forma, esta una más y así sucesivamente. Cada uno de estos se va comportando como una forma de ser. Por eso, vuelvo a insistir, ¿no? Nos encontramos con un punto en donde vamos cada uno personalizando esto, la fe y el encuentro. La dinámica de la conversión desde aquí, la conversión no es un evento aislado del pasado, sino la actitud fundamental y estructurada y estructura permanente del cristiano. Esto también se los he insistido en otros momentos. La conversión no es la conversión de entrada ni de la noche a la mañana, como se suele decir, no al menos de manera ordinaria. Es todo un proceso que se va generando. Y que también les he dicho, el proceso de la conversión también es bien personal. ¿Por qué? Porque alguien de nosotros puede ir más adelante en su proceso de conversión o puede ir más atrás del proceso de conversión. Pero eso es lo que nos une para decir, yo ya pasé por ahí, quizá te recomiendo esto. Y entonces el que va más adelante tiene la tarea de echarle la mano al que va más atrás. ¿No? Y el hecho de ir más atrás no implica algo malo, implica que cada uno de nosotros lleva su proceso de conversión de manera distinta, de manera personal, ¿no? Dejar la forma de vida separada de Dios, los ídolos, para iniciar un permanente proceso de acercamiento al Dios vivo y verdadero. ¿Y quién es el que nos va a ayudar en esto? Evidentemente el Espíritu Santo, ¿no? Quien nos va a llevar a ir reconociendo este proceso de conversión. De aquí entonces la decisión es el encuentro que exige respuesta. Hay un llamamiento radical porque el mensaje de Jesús no es preparación, sino urgencia. Exige apartarse del mal y reclamar una nueva forma de vivir según su justicia. El silencio de espera, la decisión libre del ser humano. No se puede vivir de la inercia o por lo que otros viven. Es una opción personal, consciente y explícita, ¿no? Es decir, si por un lado el que va adelante necesita echarle la mano al que va atrás, también sería un error que el que va adelante esté siempre jale, que jale, que jale, que jale al que va atrás cuando el que va atrás no quiere avanzar, por ejemplo. ¿No? No tiene sentido. Y ojo con esto, porque con esto no es un llamamiento a la soberbia o al egoísmo de decir, ay, pues si vas atrás de mí, ahí quédate y nos vemos más adelante cuando quieras caminar. No se trata de eso, ¿eh? Se trata de ayudarle bueno, en esta lógica viene atrásito de nosotros, echarle la mano para que se empareje e incluso, ¿por qué no?, se adelante en su proceso a nosotros porque no son carreritas, ¿no? Bueno, ahora pongo este ejemplo de atrás, adelante, etcétera, por verlo de alguna manera gráfico, pero recuérdense, pues no son carreritas, ¿no? Pero en este caso ahí está, pero si la otra persona pues también no quiere, pues qué complicado, ¿no? El rol del Espíritu es el Espíritu Santo quien actualiza a Jesús hoy, abriendo al hombre a la fe y creando el espacio donde éste ejerce su libertad para optar por,
por Dios, por Cristo, etcétera. Entonces, el encuentro con el resucitado, vayamos poniendo en estos términos, el encuentro con el resucitado exige respuesta. Si nosotros ya insistimos en el encontrar al resucitado en cada uno de nuestros ámbitos de nuestra vida cotidiana, viene ahora la respuesta. Ya te descubrí aquí, Señor Jesús resucitado. Ahora, ¿qué hago? Porque no se trata nada más como de descubrir al Señor Jesús y decir, ah, pues órale, está chido, no hay quédate, siéntate. No es un hacer, nuevamente un dinamizarse, ¿no? Y por ahí también estaría todo esto. Se trata, esta expresión es muy, muy conocida de Benedicto XVI. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida, lo que viene a continuación. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, ¿no? Es decir, somos cristianos no por una idea que nos gustó, sino por una persona. Quizá en el origen nos haya llamado una idea, la atención una idea, y por ahí quizá comenzamos. Pero ya en el proceso iniciado de la conversión no estamos por la idea que quizá en algún momento nos llamó la atención, sino por la persona con Dios. O incluso aquí, parafraseando un poquito lo de Benedicto XVI, el encuentro con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aquí cuando dice esto, Benedicto, pues lo dice simplemente de Dios, de manera general, ¿no? Pero bueno, salvaguardando ahora y en esta lógica de reflexión que tenemos, es el encuentro con tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El espíritu se hace el encontradizo. Mientras no se produzca este encuentro vivo que provoca convicción íntima, la existencia cristiana aún no se ha desplegado, ¿no? Si no hay el espíritu, no podemos hablar de un encuentro. Es el espíritu quien nos lleva a reconocer a Dios, ir al encuentro con Dios. Por eso va a ser importante tener en cuenta la alteridad, que es dejarse modelar por otro. En este caso, otro también tiene que ser Dios. La autorrealización cerrada no podemos asumirla nosotros porque ahí se habla de el yo intentando construirse solo desde sí mismo. Aquí sí hablamos de un egoísmo o de un solipsismo. Solo yo, solo yo, solo yo. De esta autorrealización cerrada más bien tendríamos que pasar a la acción personalizadora del espíritu, un movimiento existencial de salida de sí para pasar a la identidad completa en comunión, que es que el yo nuevo conformado según la imagen de Cristo. Entonces, dicho así, yo no me puedo configurar a sí mismo, no al menos como cristiano, no me puedo configurar a mí mismo a secas. ¿Por qué? Porque quien me va configurando con Cristo es el Espíritu Santo para ir al encuentro con el Padre, ¿no? Entonces ahí está. La conversión no es un mero cambio interior generado por el propio individuo, presupone una disposición al cambio donde se deja que otro entre en la vida, nos enseñe y nos conforme. Esta idea de conformar no es de conformarme pues aunque sea esto, no, conformarse en el sentido de dar forma con alguien, ¿no? Y este alguien nuevamente, pues es Dios mismo, Jesucristo, por seguir la dinámica de encuentro con el resucitado. Así, estas dimensiones de la transformación, ¿no? Podremos hablar del primer nivel, que es la base teológica que nos la encontramos con Pablo, que es el revestirse. Es decir, despojarse del hombre viejo para renovarse hacia la imagen de su Creador, haciendo la vida según la de Jesús. Despojarse de lo viejo para ponerse lo nuevo. La segunda la podemos tomar de Ratzinger, la magnitud existencial.
Es decir, afecta a toda la existencia de manera definitiva, abarca la totalidad de la extensión temporal de la persona, no solo un acto puntual, sino la totalidad de la persona, que por supuesto a veces se expresa en actos puntuales. Claro que sí, pero no es solo el acto puntual, es la configuración interna que hace expresión en el acto puntual. Y en el nivel 3 la vigencia vital, una estructura permanente. La conversión es una actitud continua de vuelta hacia Jesús, un dinamismo de cambio que nunca acaba, que nunca cesa. Por eso lo del estar en gerundio, ¿no? Estar siendo, estar caminando, estar yendo, ¿no? Por esto, precisamente, que era lo que les decía, el proceso de conversión no acaba, sino hasta, al menos en un primer momento, hasta que vayamos al encuentro con el Señor, ¿no? Pues, hasta antes no podremos hablar de un punto máximo. El ciclo de la existencia cristiana, entonces, es el Espíritu en el centro, el Espíritu Santo es el catalizador de esta dinámica, porque transforma la historia objetiva de Dios en una biografía humana íntima, única e irrepetible. Así vemos ahí el don, que es la vida recibida, la vivencia, la libertad humana, viene el encuentro, la persona de Cristo, la decisión, opción consciente, transformación, la nueva vida. Pero esa nueva vida se nos presenta como don. Y otra vez hay que iniciar, ¿se fijan? Es decir, justamente en este proceso vamos, ¿no? En este caso, ahí tendríamos que irlo viendo. El Espíritu me lleva al encuentro con Jesús y Jesús, en mi encuentro con Él, me lleva siempre a irme transformando. Si no hay una transformación permanente en mí, algo está fallando. O no me estoy dejando inspirar por el Espíritu, o no estoy yendo al encuentro con el resucitado, ¿no? Habría como que también preguntarnos esto. Y como para ir cerrando, el Espíritu Santo no sustituye lo que el ser tiene que vivir, le ofrece el camino personal para experimentarlo plenamente en Cristo. Porque también sería un error decir bajo toda esta perspectiva que pues entonces el Espíritu Santo, en cuanto que me tiene que inspirar, básicamente que viva mi vida, ¿no? No, pues no, no, es el Espíritu me inspira, me mueve, me lleva, pero ¿quién toma la decisión? Pues yo. Si yo, aún con toda la inspiración del Espíritu, no quiero aceptarlo, no viene nada del resto, ¿no? Y el Espíritu, nosotros lo sabemos, siempre estará insistiendo en llevarnos al encuentro con Cristo para que Cristo nos lleve al Padre. Dicho en otra manera, relacionarnos con el resucitado es relacionarnos con la Trinidad. Relacionarnos con el Espíritu es relacionarnos con la Trinidad. Relacionarnos con el Padre es lo mismo con la Trinidad. Estamos hablando de un Dios trino y uno, ¿no? Entonces, en este caso, por eso les decía, no es como que estemos dejando de lado lo que vimos ayer, no, desde lo que vimos ayer, lo repasamos ahora desde el Espíritu, porque es la forma en cómo nos encontramos con el resucitado, ¿no? Entonces, en ese sentido. Muy bien, hasta aquí mi participación en esta noche. ¿Cómo vieron esta temática? Ahí en la lectura que les envié, pues es como más desarrollado todo esto, evidentemente, ¿no? La lectura la compartí para que la pudieran como rumiar un poquito más, ¿no? En todo caso, pero aquí los puntos que me parecen centrales de la lectura. Bien, comentarios, preguntas, ¿cómo ven esto? ¿Qué les parece? Difícil, sencillo. Ah, Iván, Sí, Noelia. pues ya estamos hablando a otro nivel. Ya es como veíamos, ya
el Señor nos dio la palabra, ahora hay que escucharla practicarla, ¿no? Es llevarlo a la práctica, ya no nada más el Dios existe y son tres personas, ¿no? Ya es una experiencia de vida que podamos compartir mediante, pues un testimonio, ¿no? Una forma de vivir y así poderlo transmitir. Y como se dice, ¿no? Mientras más sabemos de la Biblia, pues más miedo nos da, ¿no? Y nos damos cuenta que no sabemos nada. Pero es ir poco a poco, es animarnos, ajá, es animarnos, a realizar las cosas y el compromiso, ¿no? Ya, ya nos encontramos con el resucitado, pues ahora síguele, ¿no? Ahora sigue tu compromiso porque Él necesita, de alguna parte necesita de nosotros para seguir, pues esta empresa de Cristo, ¿no? Esta, llamámosle así, empresa por de alguna manera, ¿no? Pero es realmente el reino de Cristo. Eso me da eh, Sí, exactamente, Noelia. Te autoapagaste el micrófono en la última palabrita que dijiste, pero sí, justo esto, ¿no? Lo enunciaste muy bien en esta forma, ¿no? Es el encuentro con el resucitado que nos mueve el Espíritu Santo, pero ahora al mismo tiempo nos dice, me gustó tu expresión, ya tuviste el encuentro con el resucitado, pues órale, ¿no? A lo que sigue, a lo que viene, porque pues lógico, si nos quedamos, y no porque esté mal, pero en el solo encuentro de, ay, qué bonito, qué agradable, pues el Señor Jesús nos puede decir como en la transfiguración, ¿no? Pedro le dice, qué agradable es estar aquí, Señor. Hagamos tres chozas y no bajemos de aquí porque aquí está todo dar, pasa el airecito, no nos hace falta nada, todo tranquilo, pero pues el Señor Jesús dice, no, ¿verdad? He venido a otra cosa, ¿no? Y que tiene que ver en este sentido, pues con el mismo reino de Dios. Entonces, a lo que viene, y no porque el encuentro con el resucitado ya pasó, sino porque el encuentro con el resucitado me lleva a lo que sigue, ¿no? En esta dinámica. Gracias, Noelia. Marce, te escuchamos. Pues sí, yo creo que tiene mucho que ver el conocimiento, ¿verdad? Porque a través del conocimiento, pues vamos transformándonos. Y eso es lo que nos lleva a la obra, a seguir, pero Dios nos da libertad, ¿verdad? Si queremos o nos da miedo y mejor nos callamos, mejor nos quedamos así para que no nos critiquen o nos saquen de su, del círculo, ¿no? Del entorno. Entonces, pues eso poco a poco nos va dando la valentía, porque en esa libertad, pues sabemos que nadie nos las va a quitar, ¿verdad? El Señor nos las da y nadie nos las va a quitar. Y pues esta vida no nos va a dar la plenitud la vamos a tener con Dios en algún momento y esa es nuestra esperanza. Ujú. Sí, exactamente, Marce. Yo les insisto mucho en esta expresión de llegar a nuestra realización personal y en nuestra plenitud también les he dicho a veces en lo que cabe humanamente posible hablar, ¿no? Porque evidentemente la plenitud máxima pues la vamos a tener en el encuentro con Dios cara a cara, ¿no? Como también a veces lo decimos, ¿no? Pero que evidentemente en nuestra condición humana también tendremos que encontrar la plenitud que nos alcanza en nuestra condición humana, pero también teniendo en cuenta que esta plenitud, según lo estudiamos ayer y hoy, es en función del mismo Cristo, ¿no? Del encuentro con Cristo. ¿Por qué? Esto no significa que a veces se hace ese malentendido que entonces lo que Cristo diga y vale gorro lo que yo quiera. No, es entender que en lo que a mí me lleva a mi felicidad, a mi plenitud, ahí está Cristo, ahí va a estar Cristo acompañándome.
¿no? Debemos de quitarnos de la cabeza esa idea de, es que yo quiero esto, pero Cristo quiere aquello. Pues pregúntate si lo que tú quieres, contrario a lo que quiere Cristo, no más bien te lleva hacia un lado medio maluco y no hacia el lado bueno, ¿no? Hay que preguntarnos eso, porque, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, Dios Trino y Uno, siempre quiere nuestra plenitud, nuestra felicidad. Ojo con esto, cuando digo esto no me refiero a que quiere sin más o que va a propiciar que tengamos una vida color de rosa. Tampoco nos vayamos al extremo, ¿no? Tampoco nos vayamos al extremo, pues, pero dentro de todas nuestras condicionantes humanas, ahí necesitamos encontrar esta realización, ¿no? Por eso vemos estos encuentros con el resucitado, incluso en lo más cotidiano, ¿no? Que es ahí donde nos lo debemos de encontrar. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, es que César, perdón. Bueno, Adelante, Marce, y luego escuchamos a Pati. pues sí, yo creo que pues ya todo este conocimiento nos va a llevar a, ay, se me fue la idea porque está la música acá afuera. Mejor que siga la compañera porque escuché la música. Sí, sí. No, yo nada más, profe, muchas gracias, señora Marci. Yo lo único que quería era sobre la parte de la alteridad, esa parte de dejarse modelar por el otro. Y como bien lo dijo, si quiero, lo voy a hacer, pero también me debo de cuestionar primero qué quiero, en qué situación estoy, cuáles son mis alcances. Ajá. O sea, yo estos cursos, o sea, estas ponencias de usted las disfruto mucho porque hay una lectura base que pues salir guiándose y si nos vamos entrando, después usted nos lo plasma como un extracto de lo más, de lo relevante y de ahí ya nosotros podemos ir complementando las ideas y luego todas las preguntas que van surgiendo como verdaderamente es lo que quiero. Quiero ser la que va atrás y que me dejo jalar o me quiero quedar o me gusta que me jalen. Me gusta que me jalen para poder avanzar. Sí, de verdad, sí, sí quiero cambiar, o sea, sí he tenido el encuentro con ese resucitado, con ese Espíritu Santo que me va a mover, que me va a hacer que yo vea que también está las tres divinas personas, que es uno mismo y todo eso, bueno, a mí esa es la manera que me gusta cómo se puede ir trabajando. Y pues bueno. Más que nada, terminamos, yo pertenezco a Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Iztapalapa. Estuvimos en un curso que nos invitaron, que la de conocer la profesora Hilda Garza, Sagasti, Hilda, es de la Universidad Pontificia también. Me Y suena el nos nombre. dieron, Ujú. Hilda, algo así, y nos dieron un curso que se llamaba Enseñar con sentido y profundidad. Y todo tenía que ver con lo holístico, poniendo al centro a la persona con todas sus capacidades y sus dimensiones, ¿no? Y usted dice, bueno, vamos a trabajarlo, la mente, el corazón, la mano, todo, ¿no? Y luego, pues ya vamos viendo que todo eso lo aterrizamos, conocimientos cognitivos con los dones del Espíritu Santo. Y todo vamos haciendo una relación para poder pues ir creciendo, ¿no? Y poner al centro a la persona. La fe y la espiritualidad verdaderamente están al centro de la persona, del hermano, no nada más crecer por mí y para mí, no ser egoísta, ¿no? Entonces buscar todo eso. Y pues bueno, a mí me orienta muchísimo sus presentaciones porque, bueno, ahí voy robándole cositas de repente. Y pues todo, nada más eso, profe. Muchas gracias. No, con gusto, Pati. Y les comparto las presentaciones. Antiguamente lo hacía, pero no sé por qué lo dejé de hacer. Y nada más se quedaban con la guía, pero pues sin problema les paso las presentaciones para que también ustedes lo tengan, ¿no? No pasa absolutamente nada. Acabando la sesión les comparto también las presentaciones para que la puedan, tener también
y repasar, ¿no? Al final de cuentas, esa es la finalidad. Y qué bueno, pues, que sirven estos temas y justo irlo relacionando, ¿no? Con todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Ujú. No, y muchas gracias, de verdad. Gracias, Pati, sí. iPhone, no sé quién seas, hermano o hermana, pero adelante, tienes la palabra. Soy Elsa Vélez, de Ciudad Obregón, Sonora. Adelante, Elsa. Sí, disculpa, no me pude conectar mi compu. No te preocupes. Este, Me quedó estamos en el tiempo de la Pascua, ¿verdad? O sea, estamos en el Ujú. tiempo de la iglesia. Es el tiempo de nosotros ahorita. Ahorita no podemos estar en preparación de la venida. Ya vino, ya resucitó. Estamos en la espera del Espíritu Santo, y eso es lo que nos mueve a entrar en esta dinámica del encuentro diario. Es un encuentro diario. Me encantó la imagen que pusiste ahí de diferentes líneas, ¿no? Unas con curvitas, otras con piquitos y todo eso, porque todos recibimos de una manera muy personal, muy única, ese encuentro personal con Jesucristo. Hay que estar conscientes que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer y el actuar. Todo es cuestión de que nosotros respondamos, porque Dios siempre nos va a estar llamando. El Espíritu Santo nos va a estar soplando todos los días aliento de vida, nos va a estar instruyendo, es el maestro de vida interior. Y pues a mí estas ponencias me encantó ahora que compartieras las imágenes, porque yo soy muy visual, ¿no? Entonces me gustó mucho esa experiencia de este encuentro, pero que no es para nosotros. Hay que tomar en cuenta que el Espíritu Santo, los carismas nos los da para el servicio hacia los demás. Primero, claro, para amarnos a nosotros, aceptarnos a nosotros, perdonarnos y amar nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras charlas, nuestros grupos de oración, la parroquia. Es para que ese espíritu tiene que traspasar mi humanidad, para poder reflejar el rostro de Cristo, el rostro del resucitado. Y yo siempre, cuando dicen el tiempo ordinario, es una palabrita que a mí me choca, porque dicen el tiempo ordinario y todo el mundo flojea, ¿no? Ah, no, ya pasó la Semana Santa, ya pasaron todo ya. No, es el tiempo de la talacha, es el tiempo de trabajar, de evangelizar, de proclamar, de llevar, de enseñar, de instruir, de corregir, de animar, como dijiste tú, ir adelante y no dejar a nuestros hermanos atrás, o darles el empujoncito. Me encantó la charla, de verdad. Esta charla me encantó, Iván. Escuché la de ayer, porque ayer pues se me empata con la clase de la universidad los martes, pero en la mañana la escuché, entonces ya venía muy bien. Entré tardecito, pero sí le agarré el hilo. Muchísimas gracias, Iván. No, con gusto, Elsa. Y sí, sí, justamente, ¿no? Es el tiempo de la talacha después del encuentro, ¿no? La talachita que viene después de esto. Muchas gracias, Gloria, te escuchamos. Sí, maestro, yo también le agregaría es tiempo de gracia, ¿no? Estamos en tiempo de gracia y pues que no se nos olvide porque pues sí somos tan frágiles que a veces no aprovechamos este tiempo y caemos con cualquier cosita ya, vamos a dar hasta allá otra vez y ya vamos otra vez a la confesión y pues es procurar permanecer por lo menos los 50 días, Claro. digo, los 50 días de la Pascua, y como decía la hermana, era la que le iba a decir, compartir, o sea, ya nos encontramos con el resucitado y pues como hicieron los discípulos, ir pasando la voz, yo también lo vi, yo también lo vi, lo vimos así y sí, o sea, seguir corriendo la voz de que pues Jesús está vivo, que sigue vivo y está entre nosotros. Gracias, Gloria. Sí, el tiempo de gracia, bien lo has dicho tú. Y acuérdense también este dato que les digo, me parece también fundamental, el compartir la experiencia. De hecho, muchos de ustedes o algunos de ustedes están aquí en Reflexionando Nuestra Fe porque alguien les compartió la experiencia de este grupo, de esta forma en cómo estamos aquí, ¿no? Seguramente, por el medio que haya sido, hubo un compartir y solo así podemos ser iglesia. Entonces, evidentemente, también compartir mi experiencia para nutrir su experiencia y su experiencia me nutre a mí.
¿no? Evidentemente, en este caso, y estamos en un ejercicio de compartir experiencias que nos nutren, ¿no? Porque a final de cuentas, claro, yo parto de una lectura, parto de algún documento, pero también lo que voy compartiendo, pues es mi experiencia, ¿no? Una óptica específica del quehacer teológico, pero que parte de mi experiencia. Y mi experiencia también se ha ido formando a partir de sus experiencias que pocas, muchas, largas, cortas me han ido compartiendo, ¿no? Y entonces es donde se va generando justamente la iglesia, la comunidad de fe, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, aprovechar el tiempo de gracia en el que estamos, y yo agregaría, pues todo el año estamos en tiempo de gracia, ¿no? Ahora de una manera mucho más significativa en el hecho de estar viviendo o celebrando, conmemorando la Pascua, pero que pues tendríamos que decir en sentido estricto que pues todo el año es año pascual, ¿no? Porque pues el Señor resucitó, ya resucitó para siempre, ¿no? No, no por momentos, claro. La iglesia nos invita a tomar momentos específicos para reflexionar algún misterio propio de Jesucristo, y está súper padre, ¿no? Pero que hablamos de la totalidad, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, maestro, de esto que Sí. usted dice que sí, ajá, que cualquier tiempo, pues sí, como dice, prolongarlo, ¿no? Como es el Ujú, nacimiento de nuestro Señor, o sea, que no nada más quede en esa fecha, que todos los días, cada que comulguemos, estén haciendo en nuestro corazón, igual que ahorita que pasó la Semana Santa, este, en la festividad de la Santa Cruz, y ya está el novenario aquí en el convento de aquí ujú. en el convento de aquí de Jerusalén. Ajá. Y como dicen, ver que se nos quede el signo de la cruz, el símbolo de la cruz, pero no como que, bueno, sí, obviamente fue parte fundamental de la salvación, bueno, pero verlo como eso, como un símbolo del amor más grande que hemos recibido para toda la humanidad, para todos, no excluyo a nadie. Entonces, sí, como dice, que no se quede nada más, como dicen, una temporada, un tiempo litúrgico, sino que se extienda lo que más se pueda, Ujú, ¿y verdad? Eso. claro. Me saludas al padre Alexis si lo ves. Le dices que le mando saludos al padre Alexis. Sí, ahorita está Ahí me haciendo lo el novenario, saludas. sí, claro que sí, con gusto. Y sí, efectivamente, ¿no? Digo, a final de cuentas está el tiempo, un tiempo específico, Navidad, ordinario, Pascua, Cuaresma, etcétera. Porque les digo, como somos muy simbólicos o visuales, ¿no? Como decías Elsa hace un momento, toda la liturgia se prepara en función también de eso. Y es también lo que nos va llevando a irlos identificando, y la lógica de la iglesia es mejor vivir cada uno de los misterios, ¿no? Pero justamente ahí podríamos decir todo el año es tiempo de gracia, ¿no? El kairos, como teológicamente se dice. Muy bien, pues vamos cerrando hasta aquí nuestra sesión. Dejamos hasta aquí esto y